Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, continuamos con la segunda hora del día de hoy, martes 5 de enero. Sí, bueno, estamos con las exposiciones. Estamos con la exposición del grupo 2. Sí, está el compañero Gijón exponiendo. Bueno, si está aquí, bueno, sí, aquí lo tenemos conectado. Listo, Gijón. Para que continúe, por favor, exponiendo, ¿sí? Ya, listo, continuando con la exposición. A continuación le voy a hablar sobre el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es una forma de expresar distintos pasos que va a realizar un programa. La forma parecida es como por decir algo parecido a un lenguaje de programación. Su principal función es la resolución a algún problema que nosotros tengamos al momento de programar. Hay que tomar en cuenta que el pseudocódigo no es en sí un código que podamos ingresar en un ordenador, ya que como su nombre lo indica, es un pseudo, es decir, algo falso, es un código falso, entre otras palabras. Este pseudocódigo está diseñado para que el ser humano lo entienda, más no el ordenador. En el pseudocódigo podemos distinguir las principales características, las cuales son que facilita la programación, no hay independencia al código, también hay una muy fácil representación, ya que, como decía, está diseñado para que el ser humano lo entienda, más no el ordenador. También tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. En la parte superior podemos ver las ventajas. Nos dice que tiene un lenguaje sencillo, en el cual si no tienes mucha experiencia en él, se puede aprender o se puede averiguar de una forma muy fácil. Es un lenguaje no estructurado, es decir, que no es como que nosotros agarremos y nos lancemos a programar de una, o nos lancemos a programar directamente, si es que no sabemos nada. Y también es una herramienta educativa interesante, ya que en él aprendemos cosas que quizá entre otros programas no podamos aprender. También tenemos lo que son las desventajas, las cuales son una de ellas la falta de normas, como puede ser en otros programas, las cuales sí tienen, y también que puede ser que cada persona tiene su propio código. Es decir, que esto puede ser un poco engorroso al momento de que si dos programadores o dos personas que están trabajando en un mismo programa, va a haber algo como de fricción ahí porque no se van a entender ya que cada uno maneja su propio pseudocódigo. Y también tenemos lo que es la estructura del pseudocódigo. Aquí podemos ver que su estructura comienza con la palabra proceso y el título del programa, del algoritmo. Luego le sigue una línea, un programa secuencial, una secuencia en la cual se ejecuta todo lo que nosotros queremos que haga el programa. También finalizamos con fin proceso, con la palabra fin proceso, o también puede ser fin algoritmo, cualquiera de las dos. Y a continuación mi compañero Enrique Cedeño. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañero y profesor. Espérame, activo la cámara. Un ratito. Creo que ahí sí se ve. Ahí no. Pues, y ahora sí. Bueno. Ay, no, ¿por qué no se activó? No. Profesor, tengo un problema. Dígame, ¿qué pasó? Me metí en un lugar, no me deja salir y cuando salgo me bota de... Solamente me deja abandonar la reunión. Ya, de nomás la exposición, no importa. Ya nomás. Veo que no sé si no se le ve la cámara, pero bueno.
De la exposición, por Es que favor. la cosa es que no puedo ver la diapositiva. Ya. Eh, Déjeme, abandono la reunión y entro y bueno, rapidito. ya, listo, ok. Ahora sí, así. Bueno, creo que voy a tener que ponerse en la cámara porque no me deja. Bueno, buenas tardes, compañero y profesor. Mi tema a exponer me tocó fue los algoritmos. Los algoritmos es también conocido como es conocido como la computación, un sinnúmero de reglas o algoritmos a pasos a seguir con la finalidad de hacer un trabajo o solucionar algún problema. Los tipos de algoritmos siempre tienen un inicio, siempre se comienza con el inicio y un final. En los tipos de algoritmos también podemos tener lo que son los medios de expresiones de algoritmos. Las expresiones de algoritmos, hay muchas maneras de expresar un sinnúmero de algoritmos en el lenguaje de programación, en pseudocódigos, en diagramas de flujos y en lenguaje de programación, entre otras. Lo que viene a ser lo que es diagrama de flujos. El diagrama de flujo son descripciones gráficas de los algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia introducida en los algoritmos. Y más abajo, profesor, con la siguiente. Ya. Los pseudocódigos. Los pseudocódigos, como su nombre lo dice, que son pseudo, son un lenguaje falso que la computadora no entiende, sino más la persona que va a comenzar con la programación. Es un lenguaje de programación de alto nivel, en el cual también se requiere que son los símbolos y letras ambiguas, que puede hacerse a través de una computadora o un programa para poder programar una computadora. También tenemos lo que son las estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales son la secuencia a pasos a seguir de una programación. Porque al momento de programar una computadora tenemos que seguir un sinnúmero de pasos que a un paso que demos y un paso que demos así, digamos, por ejemplo, que no pongamos, qué sé yo, una coma o una H, el programa no va a correr, sino que arrojará un error. Y por eso existen las estructuras secuenciales que a través de paso a paso va indicando qué letra o qué figura va en ese momento de la programación. Y como dije que siempre en un lenguaje de programación se inicia con el inicio y con el final. Eso es todo, gracias. Y mi siguiente compañero. Por favor, vamos un poquito más rapidito, por favor, sí, recuerden el tiempo. Ingeniero, yo no tengo problemas con prender la cámara porque mi internet está un poco lento y si prendo la cámara se va a poner más lento. A ver, sí, Ávila. Ya. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre lo que son los diagramas de flujo. Básicamente, un diagrama de flujo vendría a ser la representación gráfica o simbólica de un proceso o una representación gráfica de un algoritmo. El diagrama de flujo se encarga de facilitar el entendimiento de cada una de las fases de un proceso y su funcionamiento. Esta es una herramienta muy versátil. Por ejemplo, se puede usar para proyectos informáticos, programación de obras, programación de actividades lógicas, etc. Siguiente diapositiva. Y ya, ahorita les voy a hablar sobre los símbolos. Para la creación de diagramas de flujo utilizamos los siguientes símbolos.
La primera imagen que vemos se llama terminal y esta indica el comienzo o final de un programa, subprograma o módulo. La siguiente imagen que vemos se llama captura y emisión de datos, que esta indica entrada o salida de información desde cero hasta el ordenador. La siguiente que se llama proceso y se usa para cualquier proceso interno que se realiza para el ordenador como asignación de valor a variables, operaciones matemáticas, etc. Ya. La siguiente que vemos se llama decisión múltiple, que como vemos en la imagen, el dato o condición planteada presenta distintas alternativas, que en este caso están las opciones de sí y no. Y así el programa sigue distintas vías en función del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos lo que es la línea de flujo, que esta nos indica el sentido del flujo de proceso. Indica qué proceso viene a continuación del otro. Tenemos otro de decisión múltiple, que, o sea, el dato o condición planteada presenta distintas alternativas, que en este caso son caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Y siguiendo así el programa, distintas vías en función del caso. El conector indica a través de una referencia, ya sea números, letras o textos, donde debe continuar un diagrama de flujo que se interrumpe. Y por último tenemos el módulo independiente que recibe distintos nombres como subprograma, subrutina, proceso, procedimiento, etc. Al llegar al módulo independiente, el programa pasa a ejecutar todas las instrucciones contenidas de la subrutina para, una vez terminadas, continuar el flujo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos las reglas básicas para la construcción de un diagrama de flujo, como son que todos los símbolos deben estar conectados. A un símbolo de proceso puede llegarle varias líneas, a un símbolo de decisión pueden llegarle varias líneas, pero solo saldrán dos, que serían sí o no, o verdadero o falso. A un símbolo de inicio nunca le llegan líneas, de un símbolo de fin no parte ninguna línea. Tipos de diagramas de flujo. La clasificación más simple reconoce 4 tipos según el módulo de su representación. En este caso tenemos lo que son horizontal, que van de acuerdo al orden de lectura, va de derecha a izquierda; vertical, que es similar a una lista ordenada de arriba a abajo; panorámico, que, o sea, bien sea realizado horizontal o vertical, pero permite ver todo el proceso en una única hoja; arquitectónico, que incorpora todo un itinerario de trabajo. Las principales características de un diagrama de flujo se encuentra la pauta de la relación secuencial entre las diferentes actividades, ya que, o sea, hace un como que paso a paso de las actividades, de la actividad que vamos a realizar. Facilita también el reconocimiento de cada actividad y su interrelación con las otras, mejora el flujo de la información y funciona como un método de comunicación eficaz. Y bueno, cabe recalcar que para hacer un diagrama de flujo, primero se debe hacer lo que es un algoritmo. Bueno, a continuación les voy a explicar los ejemplos. Tenemos uno que es sencillo y otro que es un poquito más complejo. En el primero vemos el recuadro en el que comienza el diagrama, que hablan sobre el funcionamiento de una lámpara. Seguido está de una línea de flujo y luego vemos otro cuadro que indica la entrada de información, en el cual hay una pregunta que dice si la lámpara está enchufada. De este sigue una decisión múltiple, en el cual está no y sí. Y si se va por el camino del no, está lo que dice enchufar la lámpara. Y si se va por el que dice sí, hay otro recuadro en el que hay una pregunta, que en este caso es, ¿está quemada la ampolleta? Y de nuevo volvemos a ver una de decisión múltiple, en el cual está sí y no. En el que dice sí, dice cambiar la ampolleta, y en el que dice no, dice comprar nueva lámpara. Y bueno, así se da una solución y se finaliza el diagrama. En el otro ejemplo, podemos ver un diagrama de flujo de procesos en el que se almacenan 3 números en 3 variables, que en este caso son A, B y C. El diagrama debe decidir cuál es el mayor y cuál es el menor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, un ratito ahí, algo que corregir en lo que está exponiendo. Bueno, esta de aquí es solo decisión, ¿sí, Mayarly? Decisión múltiple solo es cuando se posee, así, cuando se posee varias salidas es decisión múltiple.
Cuando solo se tienen las dos salidas, solo es decisión sencilla. Es solo decisión, no decisión múltiple, solo decisión. ¿Sí? Decisión múltiple Ok, solo cuando se tiene varios casos. ¿Sí? Eso un poquito para acotar lo que la compañera y corregir un poquito lo de la compañera que estés poniendo. ¿Sí? Listo, continúe, por favor. ok. Ya, en las variables, una variable en programación es una unidad de datos que puede cambiar de valor. Es la forma más simple de almacenamiento representando una zona de memoria donde se almacena un elemento de datos. Por ejemplo, como nosotros ya estamos familiarizados con las hojas de cálculo, se podría pensar, o sea, un ejemplo, que las variables son como las celdas, que luego podrán ser usadas en fórmulas independientes de los valores que contengan en ellas. Las variables son componentes críticos de cualquier programa. Por ejemplo, un programa no podría servir o ser efectivo sin haber hecho una variable. Eh, bueno, y como su nombre lo indica, las variables son valores que pueden cambiar o variar. Las variables se utilizan para guardar datos y estados, para asignar valores de una variable a otra, para representar valores dentro de una expresión matemática, para mostrar valores por pantallas, etc. Bien, como vemos en el dibujo que he puesto ahí, está una pequeña caja donde dice mi variable. Donde dice mi variable puede ir cualquier otro nombre. Por ejemplo, le podemos poner el nombre de edad a la variable. Y por ende, en la variable van a ir solo lo que son datos numéricos. Y, por ejemplo, 18. Y no se pone la palabra años porque ya se sobreentiende que hablamos de edades. Siguiente diapositiva, por favor. Característica de las variables de programación. Tenemos lo que es asignación de memoria. Una variable es la marcadora de una posición de la memoria de la computadora. Cuando se crea, bueno, esto quiere decir cuando se crea una nueva variable en un programa, este asigna la cantidad de memoria en función del tipo de datos de la variable. Por tanto, es un lugar de la memoria de la computadora. Se debe pensar en la memoria como si fuera un bloque. Cuando se ejecuta un programa, tendrá acceso a un bloque de memoria. Bien, declaración. Al declarar una variable se le da un nombre a la misma y también se le da un tipo. Se crea el espacio donde se almacenará su valor. Así, para declarar una variable, en un programa se debe indicar de qué tipo de variable es. Algunos lenguajes de programación requieren que se declare una variable antes de usarla. En cambio, hay otros programas que pues no es necesario declararla primero. Ya, alcance. A través del alcance se determina hasta dónde se puede leer o cambiar el valor de una variable. Las variables globales son aquellas que se pueden usar a lo largo de todo el programa. Esto quiere decir que su alcance es la aplicación completa. Las variables locales solo se pueden usar en la función o procedimiento donde se declararon, o también en cualquier otra función que sea llamada por el mismo nombre de la función. Tipos de variables. En programación tenemos varios tipos de variables y bueno, ahorita les voy a hablar sobre las más esenciales. Tenemos lo que son números enteros, que son los que guardan un número positivo o negativo, un número pero sin decimales. Los números decimales, que son para guardar números decimales, como su propio nombre lo indica. Normalmente tenemos dos, que son el float y el double. Las diferencias aquí es que double puede almacenar hasta el doble de decimales que el float. Tenemos las variables booleanas. Las variables booleanas son las que indican verdadero o falso y solo tienen esas dos opciones. Y la cadena de texto, que básicamente son eso, textos, palabras, cadenas de caracteres. Ya. Siguiente diapositiva. Ya, aquí les puse un ejemplo, que bueno, como vemos la primera variable es de edad, como ya les había explicado, y obviamente en su valor van números. La siguiente variable habla sobre efectivo, y en su valor obviamente va dinero, como vemos ahí. La variable que sigue es de ciudad, y en su valor va el nombre de una ciudad, que en este caso es Moca. Y por último, la última variable es de un zip code que va, o sea, por ende va a un código. Bueno, gracias. Listo, ok, gracias Grupo 2, Grupo B. Listo, gracias por la exposición. Listo, vamos a ver rapidito con el siguiente grupo. El grupo 3, tenemos todavía 20 minutos, creo que si alcanzamos con el tercer grupo.
A ver, el grupo C, por favor, me ayudan el orden en que van a exponer, por favor, o si es tal cual como está ahí en la presentación. Ingeniero, buenas tardes, permiso para hablar. Buenas tardes, diga. Para confirmarle el listado del orden que vamos a exponer, está designado así: Yair Bone, Alan Batioja, Quiñones y Pedro Fon. A ver. Bone Fajardo, tal cual como está ahí. No, es que tenemos acá, por lo que nos hemos organizado así, porque habían compañeros que no habían alcanzado a estudiar y Ya, poco a ver. Ya listo, a ver, dígame nuevamente el orden. Primero, ¿quién expone? Ya, disculpe, no. Perdónenme, por favor, ingeniero. Ya, Es ¿quién así: expone? Yair Bone, Alan Apellido. Batioja, Un ratito. Bone Yair. Ya, segundo. sí, Alan Batioja, Batioja, primero apellido, por favor. ya, Batioja Alan. Batioja Alan. Listo, siguiente. Quiñones Ginier, Ya, Quiñones, Jainer. Listo, y el último. Bone Pedro. Listo. Ahora sí. Listo, ok. Listo, bueno, entonces comenzamos. Bone Fajardo, por favor. Comience con la exposición, presenta el grupo y continúa con su tema, por favor. Vamos. Presente, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, correcto. Sí, continúe, por favor. No sé si me puedes ayudar con la camarita. Ah, ya, listo. Ok, ahora sí. Vamos. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Somos el grupo número 6. Estamos formados por Juan de Macías Pedro, Patillas Vivero Alan, Quiñones Olmedo Jaine, y quien les habla, Juan de Fajardo Edison. La siguiente diapositiva, por favor. La programación. Programación es el proceso utilizado para indicar y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. En la actualidad, la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones de informática y videojuegos. La programación es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenados para seguir o hacer cierta cosa. Este término puede utilizarse en muchos contextos. Es común para hablar de programación a la hora de organizar salidas a vacaciones, de lista de programas con sus días, horario de emisión de los canales de televisión o lista de películas de un cine. En el ámbito de la informática, la programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente que se basa en un conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa. La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que solicita. El lenguaje de la programación es un idioma artificial prediseñado, formado por signos, palabras y símbolos, que permite la comunicación entre el programador y el ordenador. ¿Para qué sirve la programación? El principal objetivo de la programación es definir instrucciones para que un ordenador pueda ejecutar sistemas de programas y aplicaciones que sean eficaces, accesibles y amigables para el usuario. Los programas informáticos suelen ser algorítmicos, que son el conjunto de instrucciones organizadas de relaciones entre sí, que permite trabajar el software de los equipos de computación. A continuación, mi compañero. Listo. Vamos, siguiente. Batioja Alan. Continúe, por favor. Ya, programa. La diapositiva. El programa es un conjunto de pasos lógicos, escrito en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica, también conocido como software. El programa informático recibe una buena cantidad de soporte que garantiza el buen funcionamiento y rendimiento tanto en su versión original como en la mejora que puede obtener luego el desarrollador. Eh, un informático complejo de conjuntos componentes
que codificado y traducido en lenguaje de programación en la red o en un ambiente de código HTML ejecutan tareas fácilmente para los humanos, respondiendo los comandos preestablecidos para el tal fin, también conocido como software. El programa informático recibe una buena cantidad de soporte que garantiza un buen funcionamiento y rendimiento en su versión original. Código de fuente. Otro es código de fuente. Por código de fuente se entiende todo texto legible por un ser humano y redactado en un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código de fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que éste sea capaz de traducir el lenguaje. Precisamente nos referimos al código de fuente. En relación a las páginas web, por lo general, sabemos que guardan relación con los lenguajes como HTML casi todos los navegadores web incluyen sus funciones, la posibilidad de ver el código de fuente en la página de cuestión en el simple clic. Gracias, profesor. Mi compañero Pedro, creo que sí. Yo sigo, Heiner Quiñones. Buenas. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Le voy a hablar del pseudocódigo. En la ciencia de la computación y análisis numéricos, el pseudocódigo o lenguaje de descripción algorítmico es una descripción de alto nivel compacta e informal de principio operativo de un programa informático u otro algorítmico. El pseudocódigo o falso lenguaje es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de un código. La palabra pseudocódigo formada por el prefijo pseudocode, que según el diccionario de la Real Academia Española significa falso, de ahí parte que también conocido como falso lenguaje. Eso es un concepto de lo que está ahí. Ahora le voy a dar otro concepto de lo que es la variable. Una variable de investigación o variables de estudio es un término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causas y efectos. En términos generales, una variable representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. Datos, variables. Ahí le dejo con el siguiente compañero, que es Pedro Feliciano. Muchas gracias. Muy buenas tardes, clase, ingeniero, ¿no? Mi tema a exponer es diagramas de flujo. Ingeniero, es que yo voy a seguir así por lo que he estado investigando todos los temas y quisiera, por favor, si me puede ayudar. Quiero exponer diagramas de flujo primero, por favor. ¿Se puede? Ya, muchas gracias. Bueno, en diagramas de flujo tenemos acá, no, describe un proceso. Eso ya está de más decirle, pero representan a los algoritmos que construyen, o sea, que lo que hay que seguir, cómo hay que hacer, cómo hay que planificarlo. Tenemos tres pasos, no son sencillos, pero tampoco complicados. Tenemos el análisis, construcción y la prueba por escrito, ¿no? O sea, ya como quien dice el trabajo finalizado. Muy bien. Como para hacerle así un dato muy importante rapidito, saliéndonos de acá, es como cuando hacemos matemáticas, las fórmulas, las operaciones y todo eso ahí, ¿no? De derecha hacia izquierda, así. Bueno, para hacerle un poquito más profundidad en el primer paso, que es el análisis, hay que ver el orden, la ejecución y la fórmula y la asignación. Además, todo lo que involucra el problema. O sea, hay que analizarlo bien, en profundidad.
En el segundo que le comentaba, que es la construcción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? Acá tenemos que tomar en cuenta mucho esto de acá, que es el top bottom y también es el lead rig. Esto se refiere que hay que hacerlo de abajo hacia, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Muy bien. En la tercera parte que les indiqué, ¿no? Que era prueba de escrito. Esto de acá se trata de hacer pruebas de funcionamiento como para corregir al momento de que ya tengamos planteado todo, hacemos la prueba y corregimos en un caso que haya que corregir algo, los mínimos detalles. Y lo podemos ver acá, también tenemos estas, como tipo plano cartesiano, como tipo un mapa conceptual, lo podemos visualizar acá. Ese es el ejemplo que más claro que les puedo dar. Y no sé si el ingeniero, por favor, me ayuda con la otra diapositiva que tenía que exponer. Que es... Ya, que es algoritmo. Muy bien. Acá en algoritmo es un procedimiento, o sea, es como el protocolo que hay que seguir. Como por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así más generalizado a nivel social. Sería una receta, como cuando uno va a emprender, qué sé yo, un pastel, le dan una receta a seguir, ¿no? Cómo tienes que irlo haciendo, lo que necesitas, todo eso ahí. Muy bien. Todos los algoritmos es una programación basada en código. ¿Cuáles son estos códigos? Los códigos fuentes. En una exposición anterior hemos ya hablado de los códigos fuentes. Para mí, en lo personal, son un poco bien complejos. ¿Por qué razón? Porque estos códigos fuentes en sí, para mí, en lo personal, es el idioma que vamos a hablarle al producto, como por ejemplo un Robocode. Ya, un claro ejemplo, un Robocode. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? Entonces le vamos a indicar. Pero muy bien. También tenemos lo que le indicaba, ¿no? En otras partes también es el input. ¿Qué es el input? El plano o pasos que vamos a seguir para hacer que el robot haga lo como que se llama lo que nosotros deseamos que haga, ¿no? Y el output es el resultado del proceso, o sea, cuando ya ha hecho todo eso ahí, tenemos ya el trabajo finalizado. Y eso es lo que yo puedo exponerle, ingeniero, y en nombre del grupo C, estamos agradecidos por su atención a usted y a la clase. Muchas gracias. Listo, ok, muchísimas gracias. Bueno, un poquito tomando las palabras que decía el compañero Bone Pedro, con respecto al input, ¿sí? Con respecto al input significa el valor de entrada o valor que ingresa. Y el output lo que es el valor de salida o lo que se obtiene, ¿sí? Un poquito para en los términos que mencionaba el compañero. Muchas Listo, gracias. bueno. Ok, listo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, voy a tomar rapidito, ya se nos acaba el tiempo. Voy a tomar rapidito la asistencia de la segunda hora, ¿sí? Déjenme autorizar esto rapidito para tomarle la asistencia. Arboleda Ángulo. Arboleda Ángulo, Ángel. Bueno, por ahí lo veo conectado. Presente. Ok, gracias. Ávila Salinas. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Ayoví Caicedo. Presente. Ok, gracias. Mateo Cabivero. Alan Matioja. Bueno, continúo. Bone Fajardo Edison. Presente, profe. Bone Macías Pedro. Pedro presente, profesor. Ok. Calva Cuello. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Camacho Delgado. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Cárdenas Astudillo. No se conectó. Casquete Sinisterra. Tampoco está conectado. Cázares Abad. Cázares Abad.
En ese segundo enlace no se conectó. Cedeño Gallego. Presente. Ok, listo. Cortés Quiñones, Brian. Ya listo, ok, ya. Le había puesto la falta también antes y ya le corrijo. Si algo me había escrito que no sé, por problemas de audio. Bueno, igual ahora verifico también la conectividad. Espinosa Mala. Espinosa Mala. Ella no se conectó, profe. Ah, ya. Ah, ya era el problema de salud, ¿no? Listo. Sí. Ya, ok, gracias. Guevara Montaño. Tampoco está. Gijón Bone. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Matamoro Gaspar. Presente, ingeniero. Ya, ok, gracias. Plaza Salmón Carlos. Hubiera dicho yo. Presente, ingeniero. Ya, ok, gracias. Quiñones Brayes. Presente, profe. Ok, listo, gracias. Quiñones Olmedo. Presente. Ok, listo. Salazar Armijos. Presente, profesor. Ok, listo. Valdés Armijos. Presente, profesor. Ok, listo. Y Valencia González. Presente, profe. Listo, ok, bueno, muchísimas gracias chicos, que terminen de pasar una buena tarde, una buena noche. El resto de grupos, la siguiente clase es para seguir exponiendo. Nos vemos y que pasen bien.